El norte se cree con derecho a tomar examen al sur y a decidir quién es demócrata, quién no es, y hasta qué punto es demócrata o no. Estados Unidos hasta pide certificados de buena conducta. Eso es indigno, ¿verdad? Y además está en abierta contradicción con la independencia. ¿Qué clase de independencia es esta que nos somete al examen de estos señores sabidos en democracia? Yo estuve exiliado en España y me costaba mucho defenderme por la ignorancia histórica que el norte tiene. Cuando yo les decía, la democracia en el Uruguay es mucho más antigua que en España, y además en todas las leyes importantes, la ley de 8 horas, la ley de divorcio, el Estado laico, el derecho de voto de la mujer, en todo estamos por delante de ustedes, tienen que tener más respeto, un poco de cuidado. Mi abuela era divorciada, mi abuelita era divorciada. Ustedes tienen divorcio desde hace 15 minutos. Tengan cuidado cuando se refieran a nosotros. Y lo mismo en Estados Unidos. Yo fui profesor en Stanford, di 2 cursos. La Universidad de las Elites, donde se prepara la clase dirigente. Y me encontraba con sabios en física, en química, que no sabían que existía una cosa llamada Central America, América Central. Creían que América Central era Kansas, porque Kansas está en el centro de América. Y eso también es el resultado de otra tristeza derivada de la mala manera en que llegamos a la independencia y lo mucho que la hemos maltratado desde que ocurrió hace 2 siglos o más, lo poco independientes que somos, lo mal que hemos sabido defendernos. Y obviamente el narcotráfico, que lo que sucede es que es un gran catalizador de violencia, es un gran corruptor de sociedades, es un gran corruptor de instituciones, y creo que hoy en día el narcotráfico... ¿Lo sigue sufriendo con la Colombia de hoy? Claro, todavía. Uno va a unas zonas donde eso todavía, mucho menos que antes, es que nosotros llevamos 25 años peleando contra ese monstruo. Y hoy en día es un cáncer que carcome desde México hasta la Patagonia. Y creo que la gran amenaza al futuro del continente es el narcotráfico, que tiene implicaciones muy serias en varios temas. El primero, el gran catalizador de violencia. Cuando uno ve lo de México o lo de Centroamérica, uno dice, wow. Segundo, la generación de la cultura mafiosa, que eso es muy complicado. Empieza a tener una cultura de la ilegalidad y de hacerse rico a cualquier costo y muy rápidamente. Eso disrumpe unos valores fundamentales en una sociedad, y es que, hombre, si yo trabajo y me esfuerzo, me va a ir mejor. Y tercero, eso genera unas crisis de gobernabilidad. Es la amenaza más grande que tiene hoy el continente, por encima de la pobreza. ¿Y la guerrilla? Yo creo que la guerrilla tiene 2 características que arranca su historia dentro del marco de la Guerra Fría, así nacen las FARC, dentro del marco de la Revolución Cubana, así nace el ELN, y de esos 2 grupos se desprenden pues los otros, que ya muchos se han desmovilizado, pero esos son los 2 que siguen, los 2 grupos históricos. Cuando uno mira el tema de la guerrilla y lo trata de ligar al tema económico o social, pues se da uno cuenta que hay países que tienen peores problemas que Colombia y peores desigualdades que Colombia y no tienen guerrilla. Entonces ahí uno tiene que empezar a pensar qué es lo que acaba generando esas condiciones que permiten que una organización de estas surja, florezca y se mantenga. Uno de ellos es extracción de riqueza, y aquí encontrarlo es extracción de riqueza. 2, un país muy grande con complejidades geográficas. 3, un país con una historia de violencia política muy fuerte. Pero cuando surge la guerrilla en Colombia, surgen muchas otras partes de América Latina. Y creo que la diferencia es por qué no se acabó. Porque cuando uno ve los avances que ha tenido Colombia en los últimos 50 años en términos sociales, son mucho mayores que en otros países donde sí se acabó. Y es que en Colombia el tema agrario no lo hemos podido resolver ni con reformas ni con... y sin embargo, cuando uno mira el tema de la violencia guerrillera o inclusive la violencia paramilitar, el tema de la lucha por la tierra se vuelve un tema muy importante. En Colombia todavía el debate de economía agraria, de subsistencia campesina o agroindustria
no se ha dado y están compitiendo en muchas zonas. Y entonces en ese sentido lo que se necesita es dar un gran debate agrario donde se plantee, bueno, porque ambas pueden convivir unas con otras. Pero ese debate lo hacen los agricultores, lo hace ahorita no lo está haciendo nadie. ¿El propietario de la tierra o lo hace el campesino? Es que lo primero es que lo debemos hacer todos, pero ahorita no lo hace nadie. Este es un país ultra rico. Lo que pasa es que estamos en manos desde hace mucho rato, esto no empezó con ahora, en manos de una oligarquía que tiene algo así como ocupado a este país. ¿Desde cuándo? Por lo menos desde los inicios del siglo XX, cuando la oligarquía colombiana decide atar la suerte del país a la suerte del imperialismo. Y esa oligarquía aprendió a intermediar esa dominación, y entonces aquí se tiene unas capas altas que parecen europeas y norteamericanas, y así se siente nada más, y un pueblo en una miseria y en una pobreza absolutamente escalofriante, en medio de la abundancia y en medio de la incapacidad y de la estupidez, porque si aquí se juntan todos los problemas de esta minoría retardataria que sojuzga Colombia. Y a espaldas tienes un retrato de uno de los personajes más importantes de la historia latinoamericana. ¿Qué importancia tiene ese personaje en tu vida? Es indudablemente de una importancia específica, porque junto con él estuvieron mis hermanos Inti y Coco en 1967. Yo hago del Che un ejemplo a seguir en todo lo que me sea posible. De manera que para mí el Che no es solamente un personaje de la historia, es una personalidad que se convierte en paradigma. El año 2002, yo fui candidato a la vicepresidencia con Evo Morales. Entonces comenzamos a hacer campaña en el campo. Y yo tenía en la cabeza la idea, hablar del Che en el campo, ¿tendrá algún efecto político? Y dudaba mucho en mencionarlo al Che. Pero cuando lo hice, la reacción del campesino, de los campesinos, fue de mucho entusiasmo, de mucho apego. Y el Che se convirtió en ícono del MAS. ¿Y de esa campaña en particular? De esa campaña, a partir de ese momento, ¿Compartía todas las casas de campaña llevaban la efigie de Evo, y Evo, cuando toma el mando de la nación, señala a los héroes del proceso de liberación en Bolivia, tanto a Túpac Katari como al Che Guevara. Y el hecho de que tus hermanos también hayan sido víctimas de ese propio... Yo creo que a lo largo de estos años he cultivado una especie de convicción de que el odio es un sentimiento ocioso. No me preocupa saber, por ejemplo, quién mató a mis hermanos. No me preocupa sentir por ellos aversión, odio, rechazo. Mis hermanos murieron por la libertad. Está mucho más allá de quienes apretaron un gatillo. Barricadas a lo largo de la carretera, colaboran haciendo barricadas a lo largo de la carretera. No importa quién te traiga la tierra, la guerrilla por ahí los espera. No importa quién te traiga la tierra, la guerrilla por ahí los espera. Navidad, papá. En 1960 yo ejercí la docencia, 13 años, trabajé más que todo como maestro de la escuela primaria, más que todo en las zonas rurales, y nos organizamos. Ese proceso hizo que cientos de maestros y cientos de luchadores sociales, campesinos, obreros, tomaran la decisión de conformar organizaciones político-militares a finales de los 60, los años 70. Así que yo tuve que abandonar mi labor, educación, esa noble labor del maestro. Pasé a la clandestinidad, y después asumí el mando de una de las fuerzas guerrilleras y después en la comandancia general. Pero esa etapa, ¿por qué me refiero a esa etapa? Porque tiene que ver con esto que tú me preguntas.
¿Cuál es el nuevo compromiso? Pues el nuevo compromiso es convertir verdaderamente la educación en un factor del desarrollo. Aquí ha asustado a algunos sectores de derecha porque yo he dicho hay que forjar un hombre nuevo, y todos lo hacen la referencia al Che, pero yo me refiero a que América Latina vive una etapa de cambio y se necesita generaciones de jóvenes, generaciones bicentenarias que tengan ese nuevo reto de convertirse verdaderamente en innovadores, en creadores, de modificar y de incidir en las realidades, no solo para ubicarse en las realidades, no solo producir fuerza de trabajo para el mercado, sino que debemos de convertir la educación en el fin para formar hombres, verdaderos hombres de cambio, hombres de bien, y la educación debe tener como fin la persona y no el mercado. Lo que sucede es que, como en muchos otros procesos latinoamericanos, la interpretación que hace los movimientos populares opositores es que entienden de que no hay vías, no hay cauces democráticos pacíficos para organizarse, para expresarse. Entonces, 3, 4 años después del 68, empiezan a haber manifestaciones y brotes de organizaciones político-militares, la guerrilla urbana y rural de los años 70, que también es brutalmente aplastada por el mismo régimen con el ejército. Fue aquí en México en donde se empezó la práctica de arrojar los cuerpos de los opositores detenidos vivos al mar. Y toda esta historia de la represión en la prensa institucional, digamos, pues era ocultada, era silenciada, no era visibilizada. Los muertos aparecían siempre como producto de enfrentamientos en la sección de la nota roja, la nota policíaca. Mira, el caso de Luis Echeverría es paradigmático, ¿no? Es el tipo que aplica la guerra sucia más sangrienta de la época. Estuvo detrás del presidente Díaz Ordaz en la matanza de Tlatelolco del 68. Es un tipo que tenía vínculos y servía a la CIA en tiempos de Nixon. Pero es un tipo que iba a La Habana y era el mejor amigo de Fidel, que va a Santiago de Chile y que trae a Guadalajara a Salvador Allende. La política exterior mexicana tiene una distancia y una independencia de acción respecto al poder imperial de Washington que no llegan a tener los otros países del hemisferio. En el 62 es el único país en América Latina de votar en la OEA en contra de la expulsión de Cuba. Esa parte de la política exterior yo la reivindico mucho también como parte del patrimonio de los mexicanos, ¿no? Porque sí, la historia de México fue clave en la historia del continente para cosas muy positivas, ¿no? Si vamos a repetir la historia, mejor nos quedamos en casa. Mejor nos quedamos en casa. Vamos a hacer menos daño. Porque a la historia hay que imaginarla, al futuro hay que inventarlo. Y si no, no tiene sentido vivir en el mundo. Y yo creo que hay que tomar partido. A veces se toma partido por acción, a veces por omisión, pero hay que tomar partido entre los indignos y los indignados. Y si uno se pone del lado de los indignados, bueno, es porque uno cree que la historia puede cambiar, que la vida puede cambiar, que la vida es una mudanza incesante y que lo mejor que tenemos los latinoamericanos es nuestra diversidad. O sea que no estamos condenados ni a morirnos de hambre ni a morirnos de aburrimiento. Antes del boom hay una tradición. Hay lo que podríamos llamar, si quiere usted, para continuar con el juego, el pre-boom, que son Borges, Asturias, Carpentier, Onetti, Rulfo, sin los cuales la generación mía, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Donoso, no habríamos escrito. La literatura se hace
porque se hereda una tradición y se renueva con creación esa tradición y se le transmite a las generaciones que siguen. De manera que venimos de una tradición que nace con Cervantes realmente, con qué hacemos con esta maravillosa lengua. No solo cómo la escribimos, sino cómo la hacemos, cómo la imaginamos. En el pre-boom había 6 escritores, en el boom había 12. Hoy digamos que hay centenares en un momento en el que se habla del fin de la literatura, del triunfo de los medios audiovisuales sobre la literatura, pues resulta que no. Frente al imperio del audiovisual hay una urgencia más grande que nunca de contar lo que solo puede decirse a través de la literatura. Nosotros fuimos leyendo ciertos signos de los tiempos de esta iglesia que nos llamó la atención. Nos llamó la atención porque era un signo de una iglesia viva, de una iglesia cercana a la gente, cercana a los más pobres, y sin ninguna duda Medellín 68 ha marcado un rumbo diferenciado de un sector importante de la iglesia latinoamericana, reforzada esta en la década del 70 por la creación y pululaban los hombres y mujeres que reflexionaban en el nacimiento de la teología de la liberación. Pero hubo un movimiento eclesial muy interesante que se dio en todo el continente. El grupo sacerdotal ONIS del Perú, otro tanto en Colombia, en la Argentina los sacerdotes del Tercer Mundo. Aquí se creó el grupo del 72, que mucha gente no lo conocía. 72 hombres y mujeres de la iglesia a sentar una postura de una iglesia diferenciada frente a regímenes que no respetaban ni los derechos humanos ni las libertades en nuestro país. Esa iglesia es la que yo pensaba era la iglesia genuina de Jesús. Y hay una expresión muy bonita de Pablo VI que dice, la iglesia ya no está separada del mundo. La iglesia está metida en la sociedad. Es más, la iglesia es la servidora, la sirvienta de esta sociedad que tiene que buscar mejores horizontes para un buen vivir del mundo y de las personas en nuestras sociedades. Yo creo que esta teología pone el acento en las comunidades. La comunidad eclesial de base no es otra cosa que la reunión de familias, de grupos pequeños que se reúnen cotidianamente a reflexionar sobre la palabra de Dios y poner en relación y confrontación con la realidad. Es una realidad que Dios no lo quiere, es una realidad de injusticia que desprecia a los demás, es una realidad de exclusión, de inequidad que es inaceptable. Y los valores del reino, de equidad, de amor, de justicia, de igualdad, de perdón, de reconciliación, esos valores están inspirando y han inspirado a la teología de la liberación y a esta parte de la iglesia importante en América Latina. El del Cámara fue nuestro baluarte, porque él precisamente fue el padre de la teología de la liberación acá y fue lo que organizó por primera vez una conferencia episcopal nacional, al contrario de la voluntad del Vaticano. Entonces, esas 3 vertientes, CEPAL, las ideas de la iglesia y la revolución cubana, animan el campesinato brasileño. Y hay muchas luchas en todos aquellos 2 periodos. Ahí nacieron las ligas campesinas, en aquel periodo. Y tenía varios líderes, entre ellos Francisco Julián, que tuvo después influencia en toda Latinoamérica y se exiló en México. La única fuerza posible de barrar aquel movimiento campesino que si siguiera hubiera conquistado la reforma agraria fue entonces la dictadura militar, que empezó en Brasil en el 64 y después sirvió como política de Estados Unidos para toda Latinoamérica. El imperio, temiendo que nuestros países buscasen modelos alternativos de desarrollo nacional, aunque en el campo del capitalismo, o alternativas socialistas, como fue la Revolución Cubana, ellos entonces se articularon y impusieron las dictaduras militares, incluso contra la voluntad de sectores progresistas de la sociedad norteamericana. Fue de ahí que John Kennedy había impulsado la reunión de Punta del Este en el 61, donde incluso había invitado a Che Guevara. Y en aquella reunión del Punta del Este se defendió la reforma agraria como un camino para el desarrollo más distributivo de nuestras economías. Pero eso murió temprano, porque en el 64 la política imperialista se vuelve
hacia las dictaduras militares. Y entonces nuestro continente pasó 2 décadas bajo el tacón militar, que fue una gran alianza del imperio norteamericano con las oligarquías locales. Ya, compañeros, ya conozco reforma Chayamanchiña. Bueno, conozco que otro ingeniero con Chayamuña. Oh, al panchista Cuasonches, al peo Casonches, al panchista Blancananchespa. Nunca como ahora sentí el calor humano y nunca como ahora la canción nacional tuvo para ustedes y para mí tanto y profundo significado. En nuestros discursos lo dijimos: somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que un movimiento declaradamente que iba en camino al socialismo ganaba democráticamente las elecciones. Pero yo creo que los procesos de cambio que se viven hoy día en América Latina tienen un parentesco, un enraizamiento con el pensamiento de Allende. La vía democrática al socialismo es lo que intentan de maneras distintas, con diferencias entre sí. El proceso ecuatoriano, el proceso boliviano, el proceso venezolano, el proceso uruguayo, lo que ha hecho el PT y ha intentado hacer Lula en Brasil. O sea, en América Latina hay varios procesos en esa línea que Allende planteó solo en ese tiempo en América Latina, que era la idea de la democracia como espacio de lucha popular. El problema está que si es justo que el hombre ponga los pies sobre la luna, es más justo que los grandes países, simbólicamente hablando, pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta que hay millones de seres humanos que padecen hambre, que no tienen trabajo, que no tienen cultura. De ahí entonces que yo piense que justo aquel anhelo que habla del hombre del siglo XXI, un hombre con una concepción diferente, con un nivel de valores distintos, un hombre que no sea movilizado esencial y fundamentalmente por el dinero, un hombre que entienda que hay, por suerte, otra medida en donde la inteligencia del hombre puede desatar su gran fuerza creadora. Es decir, tengo confianza en el hombre, pero en el hombre humanizado, para que vean el hombre el hermano, y no el hombre que vive de la explotación del otro. Yo creo que Allende no solamente va a ser reconocido por la historia de Chile como un estadista muy importante, sino que va a ser, él ya es parte de esa lista de honor de los héroes latinoamericanos que dieron la vida por sus pueblos. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado.
pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que el sacrificio no será en vano. La Operación Cóndor fue un pacto militar entre los agregados militares y que dejó una secuela de más de 100.000 víctimas en la región. Si uno analiza caso por caso, encontramos estadísticamente 50% de la gente fueron dirigentes sindicales, estudiantes, profesores, periodistas que hacían investigación periodística, artistas, religiosos, religiosas, abogados, médicos, jueces, intelectuales. La clase pensante de América Latina se tronchó del 75 al 85. Esto fue una conspiración militar contra la sociedad del conocimiento. Estamos haciendo una investigación en Paraguay y en Argentina, la persecución, esta conspiración militar sobre las universidades. ¿Y qué papel jugó Pinochet para privatizar, por ejemplo, la educación? ¿Y qué papel jugó el Banco Mundial y el Banco Interamericano, que fueron cómplices para que se privatice la educación? Esta es la sala del Cóndor, ¿verdad? Y ahí está el mapa de todas las intervenciones norteamericanas en la región. ¿Solo el siglo XX? Solo el siglo XX, sí. La primera reunión para el Plan Cóndor se realiza en Santiago de Chile y ahí concurren representantes de los servicios de seguridad del ejército de los 5 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Y eso tuvo un soporte, en alguna medida está documentado, de la CIA, que facilitó información a estos países para que pudieran hacer más efectivo el control del movimiento de los ciudadanos en la región o cuando salían fuera de la región, ¿verdad? De modo que Paraguay jugó un papel clave en eso y también jugó un papel clave en el derrocamiento de Salvador Allende, un poquito antes, al facilitar sus valijas diplomáticas, el envío de dinero y otros elementos a Chile para el derrocamiento del régimen. Vía Paraguay. Vía embajada paraguaya, sí. Agregado militar en Chile. O sea, el papel protagónico de Stroessner fue, o el agregado militar, fue el asunto de las huelgas de camioneros. La plata iba vía embajada paraguaya. Y cuando hay que diseñar el operativo para matar al ex canciller Letelier de Chile, Pinochet le pide a Stroessner, ¿verdad?, cooperación para que le brinde pasaportes falsos a 2 agentes chilenos que van a ir a hacer ese trabajo en Washington, y Stroessner le concede. De manera que ese era el tema de
uno de los niveles de funcionamiento, estamos hablando de cosas documentadas. Cuando desaparece mi hijo, no tenemos una certeza si realmente desaparece de la Plaza 11, como dicen algunas que lo vieron por ahí, otros dicen que desaparece de la facultad. Mi hijo tenía piernas ortopédicas, ya se las había colocado, pero ese día andaba con su silla de rueda. Cuando él desaparece con la silla de rueda. Mi nuera también estudiaba psicología, pero mi nuera desaparece de la casa, porque el mismo día a la noche, como a las 2 de la mañana, la fue a retirar de la casa 2 autos que eran de la Policía Federal de acá de Argentina y un camión militar. La policía las lleva a madre e hija y el camión militar se encarga de sacar todo lo que ellos tenían, lo poco que tenían, porque ellos había poco que estaban ya viviendo juntos y tenían más cositas que les habían regalado que nada. Desde ese día no nos vimos nunca más. Más o menos a los 2 meses vienen unos compañeros que habían logrado salir del cautiverio a avisarme de que ellos estaban en un lugar que no sabían dónde porque ellos los habían sacado del cautiverio pero con la vista vendada y los habían dejado en la Panamericana tirados. Así que vienen a avisarme de que me habían visto a mi hijo ahí adentro con mi nuera y la niña, pero que la estaban pasando muy mal. Me dice que me manda a decir mi hijo que por favor no me mueva mucho, que no haga muchas cosas, porque ellos iban a salir dentro de poco. Cuando esto pasa, yo me quedo inmovilizada unos días, pero no duró mucho, debo haber estado unos 15 o 20 días, y después sí, me vengo, sé que había madres en la Plaza de Mayo y gente en la Plaza de Mayo, ahí me integro. Ahí vengo, converso con la gente y me dicen lo que estaban haciendo y bueno, y yo también me integro. Para hacer causa común. Para hacer causa común. Con esto no solamente denunciar, sino que obtener. Porque nosotros pedíamos respuesta. Nosotros pedíamos que. Pero lo más importante era reencontrarse con los familiares. No, nosotros pedíamos respuesta de esta manera. Nosotros dábamos vuelta a la ronda, hacíamos una vuelta de ronda en la plaza y pedíamos aparición con vida de nuestros hijos. Cuando nos empezamos a trabajar con las abuelas directamente buscando los nietos, era con la idea ya de que nosotros ya teníamos la esperanza de que los nietos podían estar en algún lado, sin saber dónde. Muchas de las abuelas iban, por ejemplo, a las casas que decían que habían niños adoptados, se ocupaban de mucama 2 o 3 días para ver si los niños se parecían a los nuestros, algunas iban a vender libros y bueno, hacíamos cosas que bastante increíbles, ¿no? Pero desgraciadamente de esa manera nos encontraron. Hemos encontrado hasta esta fecha 98 nietos, entre ellos la mía. ¿Encontró a su nieta? Sí. ¿Qué sintió cuando encontró a su nieta? Mucha alegría y también mucha tristeza, porque me di cuenta que mis hijos y mi nuera no estaban más, porque mi nieta la encontré con 22 años y la encontramos que la tenía un coronel que había sido del primer cuerpo del ejército y que la había sacado del centro clandestino en Olimpo donde había estado mi hijo y mi nuera. Y se la había llevado a su casa y la había criado como hija propia, cambiándole su nombre, apellido y su fecha de nacimiento. Así que mi nieta ha sido encontrada en el año 2000, ya hace 9 años, y ahora es una señora, se ha casado, tiene 30 años, tiene una hijita, y bueno, y podemos tener la dicha de poder tener una hermosa relación con nuestra nieta y poder decir, bueno, tuve la gran suerte de haberla encontrado. El rescate de la memoria, pero un rescate de una memoria cercana, con rostro. No basta con luchar por los derechos humanos en general, eso hay que hacerlo de todas maneras. Qué distinto es cuando uno habla de cifras de pobreza a cuando uno ve pobreza, ve hijos, niños, padres, viejos, pobres, su realidad.
En el Museo de la Memoria no buscamos interpretación. Cada uno se hace su propia evaluación. Los hechos, no interpretaciones de los hechos. Los hechos son tan tremendamente claros, concretos, que no hace necesaria la explicación. Más allá de lo que se pueda lograr como en los archivos, que hay mucho documento, mucho trabajo. No quiero repetir esa frase manida de que los pueblos que no reconocen su historia están condenados a repetirla, pero algo de eso hay. Y por otro lado, se me permite hacer una frase también que puede ser muy simple. Como médico puedo decir que las heridas cuando están sucias no cicatrizan nunca, o cicatrizan mal, y se vuelven a abrir a cada rato. Creo que dolores tan graves como los que pasó en nuestro país probablemente van a cicatrizar, pueden volver a abrirse, es la experiencia de muchos países, pero se pueden abrir de una manera distinta a cuando es una herida no cicatrizada. En ese sentido, para mí, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tenía, por un lado, el sentido de decir, que es lo que se dice ahí, explícitamente. No podemos cambiar lo pasado, pero sí podemos nosotros ser responsables del futuro, y de todos depende. Y todos fuimos, al menos yo diría, todos perdimos algo. Y por lo tanto, todos tenemos que tener esta mirada, este compromiso con los derechos humanos. En la primera etapa la dictadura nace acá en el 54, en el golpe de Estado, se consolida en el 59, 63, 67, ¿verdad?, donde se cambia la Constitución y casi se asegura la presencia del dictador por tiempo casi indeterminado. Pero en esta etapa, justamente después del 67, es donde se conectan las dictaduras latinoamericanas con mucha presencia ideológica de esta dictadura, las mismas leyes de seguridad nacional, lo vemos en la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil y también la réplica aquí en Paraguay. Decimos que en Ecuador no hubo dictaduras sino dictablandas, sí hubo algo de represión, pero en general fueron dictaduras progresistas que trataban de modernizar el país, distribuir el ingreso, etc. Pero no solo en Ecuador, también en Perú, por ejemplo, con Velasco Alvarado. Y por ahí un ensayo de respuesta se me ocurre que los ciertos ejércitos, porque no todo, en Bolivia fue terrible la dictadura, de la región andina pudieron ser un poco más consecuentes con sus pueblos, ¿no? Un poco más progresistas, en afán de justicia, de sacar del atraso a sus países, mientras que los ejércitos del Cono Sur, muy influenciados por doctrinas de extrema derecha, fascistas, por entrenamiento alemán, fueron tremendamente represivos y conservadores desde su punto de vista económico y social. Y que es increíble que sea en el siglo XXI un golpe de Estado en Honduras, de lo más descarado, al estilo de los años 60, 70, condenado por toda América Latina, pero sigue ahí el gobierno de facto. Eso es tremendamente peligroso, porque es un ensayo de restauración de los poderes fácticos que han dominado la región, que al verse imposibilitados de vencer en las urnas, recurren a los sistemas más trogloditas, ¿no? El golpe de Estado, el boicot económico, la desestabilización, etc. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos. Uno puede ver esas piezas que se hacen, que se realizan con la misma tecnología, con los mismos pigmentos, ¿verdad? Está el engobe, está el barro, están todos los elementos que usaron los indígenas de América y que nosotros seguimos usando en nuestra cerámica popular. Entonces hay un parentesco y hay un diálogo permanente entre eso y esto, ¿verdad? O sea, en este museo no entran las cosas porque sí, entran porque tienen que mantener esa permanente conversación, ¿verdad?, entre las distintas cosas. Al mismo tiempo nosotros hemos pensado
que las piezas deberían estar colocadas en un mismo nivel de igualdad, sea la obra de un indígena del Chaco o sea la obra de un artista contemporáneo. No nos interesa hacer separaciones ni tampoco establecer diferencias. Queremos que todo esté, porque hemos pensado que la forma que una sociedad como la nuestra, que es desigual, que ha robado todo el territorio a los indígenas, que los ha sumido en la pobreza y en la exclusión de los últimos marginados, necesitan recuperar de alguna manera el respeto de esa sociedad perversa. Me acabas de democratizar incluso el concepto de arte, entre arte y artesanía. Por ejemplo, nosotros no llamamos artesanía, nosotros llamamos arte popular. Toda obra está remitiéndose a una situación propia del artista. Si el artista es sordo, es comunista, es esto, es lo otro, ¿verdad? Esa situación del artista siempre está introducida en la obra. Pero también hay artistas que tienen una otra relación, ¿verdad? Que siguen un panorama propio, un camino personal, como el caso de esa obra que estamos aquí, que vemos allá, de Careaga, ¿verdad? Él hace su propio desarrollo de lo que a él le interesa dentro del arte geométrico. Pero es absolutamente posible de coexistir. Claro, están coexistiendo. Acá están uno al lado de otro, ¿verdad? Estas obras, la misma obra de Berni, que se ve allá al fondo, ¿verdad? Que es esa obra, Ramona hace su vida, que es la imagen de una prostituta, ¿verdad? Con la foto del cantante ¿cómo se llama? El cantante de tangos. Gardel, ¿verdad? Y esa obra hecha sobre papel, ¿verdad? Y con elementos todas sacadas de máquinas y de cosas, bueno, que fabrica él mismo. Uno ve, ¿verdad?, que él también está comprometido con su historia. O sea, no es necesario. Esta obra misma que está acá está comprometida con toda la historia de los desaparecidos de América, ¿verdad? Los lenguajes son distintos, pero ella encierra dentro de medias de mujer, encierra huesos, ¿verdad? Entonces yo creo que siempre hay algo que la obra está relatando, algo que la obra nos está dando, ¿verdad? Este señor boliviano que se llama Roberto Valcárcel, en el momento de ser fusilada una mujer en Bolivia, ¿verdad? Entonces yo creo que todo, bueno, lo que pasa es que también tenemos que saber, ¿verdad?, que esto está hecho sobre nuestra mirada. Está muy bien. En América Latina, en todas partes, se le da muy poca importancia a la cultura. No hay presupuesto, en la televisión no hay espacio, y cuando hay algún programa cultural es a las 12 de la noche o a las 4 de la mañana. Sin embargo, son los artistas, los creadores, los que han dado una voz a América Latina en el mundo, para definir América Latina en el mundo y para definirnos a nosotros mismos. Es en la pintura, en el teatro, en la literatura, en la música, donde ahí tenemos identidad y donde ahí la clase social no corre. Ahí lo que importa es el creador. Yo fui de la Comisión de la Verdad con otras dos personas. Entonces, al estudiar las causas del conflicto armado o guerra interna en Guatemala, nos encontramos con tres grandes causas. Una de las causas es económica, que tiene muchísima relación con la tierra, la tenencia de la tierra y sobre todo la explotación hacia toda la gente trabajadora, agrícola y también campesina. Pero encontramos otro elemento interesante, verlo como causa del conflicto armado interno, como fue el cierre de los espacios democráticos. Entonces no hubo esa apertura, la Guerra Fría estaba en su pleno apogeo
Esto contribuye a que Guatemala es bastante vista como un riesgo y entonces prácticamente se le impone la doctrina de seguridad nacional impuesta por Norteamérica, la CIA y todo el papel que desempeñaron estas instituciones, ¿verdad? Y el desarrollo de capacidades y habilidades de guerra que le implantaron prácticamente al ejército de Guatemala, ¿no? El tercer elemento es prácticamente la exclusión y el racismo que se vive en Guatemala. Y eso fue manifiesto, por ejemplo, cuando nosotros analizábamos los patrones comunes de las masacres. Nos encontramos que uno de los patrones comunes prácticamente era el anhelo de aniquilar a cualquier grupo que estuviese prácticamente como simpatizante o como intermedio entre guerrilla y ejército. Nosotros, como comisionados, llegamos a la conclusión que en Guatemala se cometió genocidio contra el pueblo maya. Cada uno de ellos llevaba distintas torturas. La mayoría no tenían uñas, estaban cortadas del cuerpo, otros inflados, quitaron la ropa encima y vimos todos los cuerpos y dentro de ellos estaba mi hermanito. Mi madre casi se ofrecía la muerte en ese momento. Todos los hermanos tuvimos que detener a mi madre porque era otro muerto ahí, no lo dejaban vivo, lo iban a matar. Así fue después de 3 horas del discurso del oficial bajo el sol, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, mandó una parte de la tropa, los juntaron y los echaron gasolina. El obispo Romero no hubo juicio, fue cuando comenzó la guerra, porque el obispo Romero lo mataron febrero, marzo del 81, lo mataron. Pero eso no hubo nada, eso quedó así, ¿verdad? Los jesuitas no hubo un juicio, estos militares que yo sé que fueron ellos los que lo mataron, o sea, después hubo la amnistía. Son cosas que han marcado mucho, por eso le decía, todavía no se puede hacer historia de la guerra. Ha quedado como memoria histórica, hay cosas que duelen mucho todavía. Y como una vergüenza nacional en nuestra historia, es haber matado a un arzobispo celebrando misa y haber matado al grupo de padres jesuitas. Creo que es una vergüenza en nuestra historia. ¿Qué significa para ti que esas manos que tienen tanta sensibilidad para tocar el piano hayan tenido un fusil para haber tenido que lograr la liberación de tu país? Lo que sigue significando es que todos tenemos un compromiso, ¿verdad?, en la vida. Y para mí, el haberme incorporado al proceso de la guerra fue un compromiso histórico. Un compromiso que me ataba y me moldeó, digamos, a poder, en este caso, cogitar algo que tal vez no era para mí lo mejor, pero creo que era lo más importante en ese momento. Entonces dejo de tocar mis teclas para tocar un platillo, ¿no? ¡Viva Nicaragua libre!
y Carlos Fonseca es el que impulsa el desarrollo de la lucha armada en nuestro país contra la dictadura de Somoza. Y desde luego el principal anhelo que nosotros teníamos, ser dignos, adquirir la libertad de no someterse a nadie. Después de eso, las reivindicaciones sociales que se pusieron en práctica inmediatamente después de la victoria revolucionaria, como fue enseñar a leer y escribir. Para nosotros era de singular importancia aquello porque estamos convencidos de que la cultura significa la libertad. La salud porque disminuir la mortalidad infantil, disminuir la mortalidad materna, disminuir la mortalidad en general, en función de que las revoluciones se hacen en beneficio de la gente. El pueblo de Nicaragua logró una victoria sustantiva en aquel momento que cambió la correlación de fuerzas y que preocupó de una manera rabiosa, diría yo, profunda al imperio norteamericano, que hizo todo lo posible por neutralizar la revolución de Nicaragua y lográndolo en alguna medida. Disminuyó nuestra capacidad de respuesta a las demandas sociales, pero los errores que nosotros cometimos también contribuyeron a ese receso que estoy mencionando. Es decir, caímos en alguna medida en el pecado de la arrogancia, fuimos prepotentes, creíamos ser dueños de verdades absolutas y todo eso yo creo que ayudó. El hecho mismo de tener un género de vida muy por encima del género de vida de la población, los dirigentes de la revolución, debe haber contribuido también a que el pueblo de Nicaragua visualizara que no estamos cumpliendo con nuestra obligación elemental de ser revolucionarios. Cuando los Estados Unidos instalan bases militares en cualquier lugar de América Latina, lo hacen siempre con el doble propósito de ayudar a la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo. Estas cosas ofenden la inteligencia. No nos traten más como a bobitos, por favor. Durante 60 años, un señor llamado Nelson Mandela estuvo en la lista de los terroristas en Estados Unidos. Cada vez que Nelson Mandela viajaba a Estados Unidos como presidente de África del Sur, necesitaba un permiso especial. ¿Qué seriedad pueden tener estos señores cuando hablan de terrorismo? Y las drogas otra. Hasta las Naciones Unidas lo confirman y está en internet para quien quiera corroborarlo. Casi toda la heroína que se vende en el mundo proviene de Afganistán. Casi toda. Algunos dicen 85%, 90%. De la heroína que se vende en el mundo proviene de Afganistán. Y Afganistán es un país ocupado. Y ocupado por Estados Unidos. Y la legislación internacional es clara. Los países ocupantes son responsables de lo que ocurre en los países ocupados. Por lo tanto, si van a combatir el narcotráfico, que empiecen por casa, porque si no, están cometiendo el mismo pecado de hipocresía de la reina Victoria en el siglo XIX, gran narcotraficante que imponía el opio en China mientras imponía la vida virtuosa en Gran Bretaña. Entonces, ya a final de 78, 79, mientras los obreros industriales empezaban las huelgas y grandes manifestaciones contra las crisis capitalistas, que de ahí nace Lula, nace el Movimiento Sindical Combativo, nace el PT, nace la CUT,
En el campo, nosotros empezamos con tomas de tierra. Eran tomas de tierras que ya representaban un acúmulo histórico de enseñanza de clase, donde participaba mucha gente y participaba toda la familia. Y eso producía una fuerza y una contundencia social. Se armaba un conflicto que la dictadura no pudo reprimir. Y de ahí entonces, de esas tomas de tierras, empezaron a ser victoriosas, empezaron a servir de modelo y nace el movimiento Sin Tierra. ¿Cuál era el proyecto político que nos unía a todos? Lo que llamábamos el proyecto democrático y popular. O sea, hacer cambios en la dictadura, de ahí la democracia, y a la vez organizar un modelo de desarrollo económico que fuese popular. O sea, que organizase la economía priorizando la solución de los problemas del pueblo. Companheiro, está na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Eu queria pedir agora aos companheiros que quiserem dar um voto de confiança à minha diretoria. Por favor, levante a mão! Que a gente descobriu de que era necessário a gente se organizar politicamente. E se organizar politicamente era necessário a gente se organizar em um partido político. Então eu acho que o saldo de tudo isso é a gente, quem sabe, não colha ele hoje e nem amanhã. Mas eu acredito que a gente colherá ele, quem sabe, dentro de alguns anos. Porque o nível de consciência da classe trabalhadora cresceu demais. E é preciso agora que a gente continue levando a sério a questão da organização dentro da fábrica, da organização política da classe trabalhadora, da organização de bairro, da organização das comunidades de base, enfim. O que é preciso a gente atentar é de que esse povo ou se organiza politicamente, ou a gente não vai conseguir, através de lutas específicas, resolver o problema da sociedade. Se a nível de Brasil nós estávamos acumulando e estávamos em uma ofensiva de massas, ¿qué pasó? Que a nivel internacional la correlación de fuerzas era contradictoria a nosotros. Caía el muro, caía el país del este, no había apoyo, no había... Una gran contrapropaganda además. Una gran propaganda y la crisis ideológica del socialismo. De eso perdimos las elecciones, porque no fue solo Lula perder de Collor, es que la victoria de Collor fue una victoria del proyecto de la burguesía brasileña de implementar el neoliberalismo. El neoliberalismo es solo un rótulo para esconder un cambio en el modo de acumulación del capital en nuestro continente. Ahora, con el neoliberalismo, entramos en una fase en que el modo de acumulación principal es dominado por el capital financiero y por las empresas transnacionales. Las grandes corporaciones que llegaron a nuestra economía y tomaron cuenta de todos los sectores más dinámicos de la economía. Empezaron por la luz, la telefonía, la banca, los servicios, las grandes plantas industriales y ahora, en los últimos 5 años, están llegando a la agricultura. Que hacia 1977 Carlos Andrés Pérez, aprovechando la gran bonanza petrolera que hay con la crisis, nacionaliza la industria petrolera, con unas indemnizaciones espléndidas. Esa riqueza se gastó de una manera enteramente desordenada, hubo mucha corrupción y se contrajo una deuda pública desorbitada. Esa deuda pública vino a determinar en 1983 un colapso financiero que nosotros llamamos el Viernes Negro, y desde entonces nuestro rico país pasó a ser oficialmente pobre. Es muy divertido, antes a los venezolanos nos decían en el exterior los tabaratos, que eran una tribu, porque un venezolano decía, ¿cuánto cuesta eso? Tantos dólares, y dice, está barato, y añadía, dame 2. Entonces, bueno, pasamos de tabaratos a pospetroleros. Esa situación se fue agravando al extremo de que se entregó la soberanía. El mismo mandatario, Carlos Andrés Pérez, volvió al poder y le entregó la soberanía al Fondo Monetario Internacional con un paquete económico que firmó en febrero de 1989. Y 2 o 3 semanas después hubo una rebelión popular espontánea que fue llamada el Caracazo,
pero que ocurrió en toda Venezuela contra las medidas del paquete económico. Yo digo siempre que ahí empezó la Cuarta Guerra Mundial, porque empezó la guerra de los pueblos contra los estados y los organismos financieros, guerra que todavía está en curso. América Latina es la región más desigual del mundo, y por si acaso, dentro de América Latina la subregión más desigual es la subregión andina, es decir, Ecuador puede estar compitiendo por el Campeonato Mundial de Desigualdad. Toda política pública, todo proyecto político debe tener como eje transversal y fundamental la búsqueda de la justicia, y eso fue lo que se abandonó en las últimas 2 décadas con este cuento del neoliberalismo y el consenso de Washington, donde dijeron, no, todo no es necesario acción colectiva, no es necesario Estado, todo lo va a resolver el mercado, el individualismo, la búsqueda de lucro y la competencia. Competir entre iguales hasta se podría entender, ¿no? Yo no creo en la competencia, pero competir cuando algunos nacieron en la azotea y otros en el subterráneo, eso es un completo absurdo. Entonces el socialismo del siglo XXI viene a romper todo esto, y le insisto, o sea, si usted lo pudiera resumir en una sola palabra, esa palabra sería justicia. Dentro de los elementos de competencia que los países tenían que tener estaba la democracia. Y Pinochet no cumplía esos requisitos. ¿Y los otros países? Tampoco. Por eso es que comienza una política ahora para que haya una transición a la democracia pacífica. Que se vaya Pinochet, pero que deje el modelo. Si queda el modelo y se va Pinochet, entonces ahí invertimos. ¿Qué es lo que ocurrió? Y eso también lo obligaron a hacer a Argentina, Uruguay. Claro, solo que allá la transición no fue como en Chile. Aquí la transición, o si tú quieres, la traición de la clase política a los viejos principios que habían defendido en los 60 fue más grande. Fue brutalmente grande. Hasta hoy. Hasta hoy, porque recogieron y reconocieron el modelo Pinochet tal cual lo dejó este. Que me entierren en la sierra, al pie de los Magallanes, y que me cubra esta tierra, que es cuna de escabales, voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar su alegría. A mi tierra mexicana. Es una organización político-militar inspirada en lo que eran las organizaciones político-militares en la década de los 70s, planteándose la toma del poder por la vía armada y la sustitución del capitalismo por un sistema social, el socialismo en este caso, derrocando al gobierno, instaurando un gobierno de transición y un nuevo Estado, el Estado proletario, ¿no? O sea, todas las ideas que eran las que inspiraban a los movimientos revolucionarios en América Latina, aunque en esta organización se hacía más hincapié en 2 cosas fundamentales. Una era la historia de México, o sea, se trataba de insistir en todo momento en que el proceso histórico revolucionario en México tenía que tener sus propias características y de ninguna manera se podía calcar o importar las experiencias revolucionarias en otros países, ¿no? En ese entonces, Cuba. Y más lejano, pues, lo que era la Europa socialista, ¿no? La Unión Soviética y Europa Oriental, ¿no? Por otras vías, la experiencia de la Revolución China, pero más cercanos a los movimientos latinoamericanos en la perspectiva de la liberación nacional. Entonces estoy hablando del periodo de los 70s, cuando
hay muchas organizaciones político-militares que se plantean el tránsito al socialismo a través de la liberación nacional. De hecho, es el apellido de muchas organizaciones, ¿no? El Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, su equivalente en Bolivia y en varias partes pues, de América Latina, ¿no? Sin embargo, esta organización no se plantea la guerra como un objetivo, sino plantea que la transformación revolucionaria va a ser producto de la participación del pueblo y que en determinado momento se va a llegar a confrontar con las fuerzas represivas del Estado y por lo tanto debe contar con los medios para poder combatir contra esas fuerzas represivas, ¿no? El desastre de la gestión de Menem, digo la gestión de Menem porque ahí Argentina se entregó, hizo de rodillas, siguió a la letra los dictámenes del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Menem fue premiado en Washington en el Fondo Monetario Internacional por Robert Campdesus, porque había sido el mejor alumno, había aplicado todo. Eso le significó a Argentina la mayor hambruna de su historia, el mayor quiebre industrial de su historia, la liquidación de su industria, la pérdida de sus riquezas naturales, el petróleo, la minería, todo. Eso le significó la privatización de todas las empresas de servicio, el remate del patrimonio público, el mayor proceso de éxodo de la Argentina que se haya conocido, el 60% de la población debajo de la línea de pobreza, 28% de la población activa desocupada, una catástrofe, el 70% de las empresas pasaban a manos extranjeras. La catástrofe que terminó en una insurrección popular, algunos dicen la primera insurrección contra el modelo neoliberal, que fue el 19 y 20 de diciembre, y ahora estamos en una Argentina en disputa. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. La pregunta era, ¿hasta cuándo vamos a seguir resistiendo y por qué nosotros no tomamos el poder? Nosotros también tenemos derechos políticos. Nosotros también podemos ser políticos. Porque en Bolivia, por lo menos que me acuerdo, debe ser lo mismo en otros países de Latinoamérica, era prohibido hacer política del movimiento campesino. Cuando llega el Chaparro, yo escuché, cuando algunos dirigentes sindicales de mi región planteaban a los delegados, representantes de los gobiernos, cambios estructurales, ¿y cuál era la respuesta? Usted está haciendo política, y es un delito. Su política de usted es hacha de machete, es otro instrumento de trabajo del oriente boliviano. Pero cuando llegan las elecciones, ¿qué hacían? Es que nosotros votemos para ellos y ellos leyes contra nosotros. Lo que pasó es, como no era suficiente el poder sindical, el poder social, el poder comunal, ¿no?, para tener las reivindicaciones, dijimos de la lucha sindical, a la lucha comunal, a la lucha electoral. Y eso era como mediante un partido. Solo la presencia mire de ustedes y es una gran garantía para garantizar este proceso revolucionario, este proceso de cambio. Cambiar el modelo neoliberal y ahora está en la nueva constitución política del Estado boliviano. Un Estado plurinacional con una economía plural, pero fundamentalmente basado en una revolución social. Aquí se busca la igualdad de todos y todas. ¡Que vivan las 6 federaciones de Trópico de Cochabamba! No escucho Goebbels. ¡Que vivan las 6 federaciones! ¡Causa Chuncoca! ¡Guayucho Yanqui! ¡Guayucho del neoliberalismo! Muchas gracias. Cuando Estados Unidos tomó Cuba y Puerto Rico en el borde entre el siglo XIX y el XX, rechazó la deuda que había contraído el gobierno español porque la llamó deuda odiosa y simplemente no la pagó. Bueno, con mayor razón, las deudas públicas fueron contraídas a espaldas de nuestros países en unas condiciones usualmente de la más flagrante ilegalidad, sin que hubiera aprobaciones de los poderes legislativos. Por otra parte, fueron en muchos casos consolidadas deudas dudosas
Entonces, América Latina puede y debe lograr uma liberação da deuda. E é possível, enfim, que as lições, as experiências que nós tenhamos construído, cada um em seu sítio isolado, cada um em seu país específico, possa agora vir à tona, iluminar umas às outras e haver uma contribuição mútua no sentido de superarmos muitas das nossas mazelas, muitos dos nossos problemas. E essa possibilidade fantástica que nós temos hoje, graças ao esforço que nós fazemos no Brasil, de sairmos do Brasil, ao esforço que os países latino-americanos, que os países hispânicos fazem no sentido de nos receber e de nós recebermos os seus representantes em nosso país, esse esforço, ele certamente gerará muitos frutos. Não apenas, repito, no sentido de vermos o que fizemos no passado, mas essencialmente de planejarmos o futuro. ¿Esta tierra es suya? No, nosotros somos MOS. ¿Ah? Nosotros somos MOS. ¿Trabajan para quién? Para MOS, trabajamos con ese hombre que está por ahí. ¿Usted nunca ha tenido tierra propia? No. ¿Y su familia tampoco? No, también, no tienen. Se juntaron con Madrid, no tienen terreno. ¿Cuánto le pagan a usted por trabajar acá en el día? 40. ¿40? Sí, por día trabajamos. Lo que se ha roto es, por una parte, el mundo bipolar, en el que crecimos muchos. La oposición entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se acabó. Pasamos a una etapa unipolar muy breve de los Estados Unidos, imaginando que eran la única potencia. Hoy sabemos que eso tampoco fue cierto. Tenemos un mundo multipolar, o multilateral, si prefiere usted, que están los Estados Unidos, está Europa, está el mundo árabe, está el África subsahariana, está el Medio Oriente, está China, está Japón, está la India, está Irán, en fin, que es un mundo con muchos centros de poder. Es un mundo nuevo y en ese mundo nuevo, ¿qué lugar ocupamos? No podemos contentarnos con ser el vagón de atrás de la cultura occidental, el extremo occidente, como nos llamó un historiador francés. Tenemos que potenciar todo lo que no hemos potenciado en América Latina, para que más y más latinoamericanos accedan a un mínimo de educación, de salud y de riqueza, porque seguimos arrastrando una carga de miseria espantosa. Nos engañamos a veces a nosotros mismos, ya somos del primer mundo. ¿Qué carajos? No somos del primer mundo, somos segundo y tercer mundo todavía, porque tenemos una carga de pobreza demasiado grande. ¿Cuánto hay? De aquí van a llevar ya. Ya está ofrecido. Ya no Los medios de comunicación hegemónicos, que además están ligados a los grupos oligárquicos, al poder político, ellos se encargan de cuidar sus intereses. Y muchas veces los procesos democráticos contradicen esos intereses
o los desafían. Y entonces, si entendemos también democracia por reflejar de manera plural la realidad y las sociedades en los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación no están de acuerdo, no reflejan esa pluralidad. Y que juegan fuerte en los procesos de derechización, de hegemonizar y uniformizar la opinión pública. Y entonces, bueno, en medio de ese desastre, Hugo Chávez Frías, poco tiempo después del Caracazo, en febrero de 1992, había lanzado una insurrección militar que fracasó. Hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y caminos de Venezuela para recuperar con nuestros propios brazos el honor mancillado de la patria. Compañeros, ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Le dan medio minuto de televisión, ese medio minuto decide su destino, es condenado, va preso, es luego indultado, se presenta a unas elecciones sin dinero, sin campaña presidencial, sin maquinaria política y las gana abrumadoramente. Entonces se inicia una nueva experiencia. Estamos buscando un punto intermedio, tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Preserva la propiedad pública sobre petróleo de Venezuela, que iba a ser privatizado. No solo mantiene la educación gratuita, sino que además la expande de una manera inconcebible. El presupuesto de educación andaba muy por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. Chávez lo lleva cerca del 9% de inversión, se duplica y triplica la matrícula de educación superior, toma una serie de medidas a través de las misiones, las llamadas misiones, son grandes voluntariados nacionales, que por un lado elevan la expectativa de vida de los venezolanos, hacen disminuir la cantidad de niños muertos antes del año, la desigualdad social disminuye al extremo de que somos actualmente el país con menor desigualdad social en América Latina. Todo esto se hace en medio de un combate tremendo contra los medios que son cerradamente opositores y que están sustituyendo a los viejos partidos políticos. Esto es importante decirlo en esa síntesis sobre Venezuela. Mucha gente podría decir, Chávez eliminó los partidos políticos. No, aquí hay infinidad de partidos políticos. Lo que sucede es que los partidos tradicionales perdieron su electorado al extremo que tienen que ir a recoger firmas para poder inscribirse en el proceso electoral. Eso es como pasó lamentablemente con el APRA en Perú. Chávez además ha gobernado y ha tomado medidas socialistas bastante importantes, ha renacionalizado gran parte de las industrias que habían sido rematadas durante el carnaval neoliberal de finales del siglo pasado. Ha renacionalizado, por ejemplo, la electricidad de Caracas, ha renacionalizado la telefónica, la siderúrgica, toda otra cantidad de empresas. El caso de Venezuela es un caso muy complejo en el que se mueven muchísimas tendencias. Aquí hay un verdadero pluralismo que a veces linda con la anarquía. México necesita echar al bote de basura las políticas neoliberales. Si no lo hace así,
lo que va a acabar en el bote de la basura es el país entero. Cuando en la Argentina se da el tema de la flexibilidad laboral, que era poner a los trabajadores en estado de esclavitud, muchos empresarios creyeron que eso era un bárbaro, nos sacamos los juicios laborales, nos sacamos este problema, nos sacamos el otro problema. Esta organización, en vez de salir a festejar, fue a la Central de Trabajadores de la Argentina a hablar de este tema. Y decidimos salir a la calle juntos en contra de la flexibilidad laboral. Los empresarios nos miraban como si estuviéramos locos. Y nosotros decíamos, después de esta flexibilidad laboral, viene el ajuste del salario. No para beneficio nuestro, porque no hay ninguna relación que pueda permitir que la caída del salario sea un beneficio para las pymes. Es todo lo contrario. El aumento del salario, la capacidad de consumo es desarrollo. El salario no es un costo, es una inversión. Que hay que copiar, eso que dicen los neoliberales. ¿Para qué? ¿Por qué no copiamos la experiencia de los países exitosos? Y nosotros decimos, está bien, empecemos a copiarla en que la diferencia entre un país exitoso, entre el que más gana y menos gana, es de 1 a 3 o de 1 a 5. Y el argentino es de 1 a 32. Empecemos por ahí. No, ellos quieren copiar lo que les conviene. Y nosotros decimos, no, empecemos porque no se acumula tanta riqueza en un lugar concentrado y hay más justicia social en el otro lugar. Eso tiene varios componentes, no solo el componente ético, no solo el componente del desarrollo, no solo el componente de un mercado dinámico que permite inversión y crecimiento de las pymes, sino que inclusive a futuro, en los próximos 10 años, para la Argentina y para cualquier país de América Latina, la violencia social que genera la marginalidad y la pobreza se van a volver en contra de nosotros de tal manera la exclusión social, de tal manera que no importa cómo te vayas en la feria, no vas a ser feliz. No vas a tener los niveles de desarrollo que necesitas en la población para tener un país desarrollado y en crecimiento. En cambio, vas a tener bolsones de pobreza, de consumo de droga y de marginalidad tan grande que todo lo que acumules no se va a convertir en felicidad, se va a convertir en infelicidad, porque no vas a poder ser feliz. Primero por el escenario y segundo porque ese escenario se te vuelve en contra de tu vida. A la interna de cada país hay que discutir un modelo de refundación productiva. ¿Qué es refundación productiva? Es saber quiénes somos, qué tenemos, qué queremos y dónde podemos ir con todos esos valores que tenemos. La segunda cuestión es la integración real de América Latina, no en el discurso sino en la práctica concreta. Y la tercera cuestión es que no hay integración verdadera de América Latina si no se integran no solo las teorías de los grandes decidores de la política, que con algunos comparto su filosofía, sino si no hay una integración de los pueblos. Y esa integración es cultural, es política y es económica. El sueño bolivariano no se ha cumplido. No somos un continente unido, no hemos logrado pensar en nosotros mismos como una región, sino como países, lo cual no nos permite resolver muchos de los problemas que no se pueden resolver si no es a nivel de región, como es el crimen, la droga, la corrupción, el militarismo, tanta cosa. Pero tengo una visión optimista de América Latina porque me tocó vivir los años 70 y los años 80 con las terribles dictaduras que produjeron masas de refugiados que salían de un país a otro buscando algo de seguridad. Y eso ha terminado hasta cierto punto. Ahora los refugiados son por otras razones, son refugiados económicos, que salen porque en sus países se están muriendo de hambre. Si Haití, el presidente Petión, que ayuda a Bolívar, comida, armamento, les Haití no pasando crisis, ahorita está pasando crisis. Hace años Haití ayuda a Bolívar a todo. Yo borra todo esa que escribe en la Biblia, yo borra todo. No existe más en la historia, no está en los libros de historia. No existe más. Ellos ahorita hablan de puro Fidel Castro, puro Che Guevara. Esa gente hace tiempo que eso no existe sobre el planeta. Los últimos 10 años de la historia del Ecuador son fundamentales porque hubo una experiencia sin precedentes de gobiernos indígenas a lo largo del territorio nacional. Y no gobiernos culturales, sino gobiernos políticos. Eran profundas reivindicaciones que venían de 100 años atrás sobre el tema de por qué estamos excluidos de los derechos políticos, por qué existe racismo en todos los pueblos, por qué si nosotros ponemos la plata, por ejemplo, decía Mario Conejo, el alcalde de Otavalo, por qué si los otavaleños tenemos industria textil y ponemos la plata en los bancos, cuando entramos a un banco nos ponen al último de la fila y nos quitan a un lado como si viniéramos a pedir caridad. Somos también clase productiva en este país, dice la burguesía indígena.
El movimiento indígena dio un ejemplo a otros movimientos sociales que tenían sus propias demandas y reivindicaciones, el movimiento de mujeres, el movimiento de juventudes urbanas, movimientos campesinos y ecologistas, movimientos antimineros. Entonces, el país está caracterizado por una especie de legado de la década del 90, que es un legado de movilización social. Y accede al poder un gobierno que tiene una relación de tira y afloje con los movimientos sociales. No es que los movimientos sociales tienen el gobierno, como es probablemente en Bolivia, sino que hay un gobierno de clase media tecnocrática que tiene la posibilidad de dialogar con una sociedad civil fuerte y activa. En todo caso, dentro del proceso constituyente entraron dos demandas importantes del movimiento indígena y de los movimientos sociales que les acompañan, que es la idea del Estado plurinacional y la idea del espacio público como un espacio intercultural. Nosotros firmamos la paz en 1992 y nos convertimos en partido político. Y como partido político, como FMLN, continuamos luchando siempre por los ideales de justicia, por los ideales de libertad, de llevarle a esa mayoría de población pobre, a todos los salvadoreños, una mejor vida, ayudar al progreso, ayudar al desarrollo, lo que lo convierten a uno en un luchador social, en un guerrillero, a un dirigente político, a un luchador revolucionario, son sus ideas. Y yo creo que hay ideas de justicia, hay ideas de progreso, hay ideas de libertad, hay ideas del bien común, que es lo que inspira. Entonces, uka pusi amuyunak pusich amampiu apnakaptan hiwasa kasuma kamanyar sartanya tekef. Entonces, ukawa hani kiskite neoliberalismo ni marxismo bisikiskit marxismo nakak neoliberalismo alekata nakakirakiwa haniu hiwasatak alternativa gite hakinakatak hakitaki pinigit ukanakak haki kamanyat haniu yatkapkiti ukawa. Entonces, ukanakan piakipan panta muchatatan neoliberalismo, marxismo, ukaki utjas kamak anyajayap kito ani ukama agite. Iwasan ka kamanya ka yakache ka aymar kaichuan kamanya pa ka civilización tiwanakon kamanya pa maikau. Entonces, uka kamanyar sartsna satay. Entonces, como las estrellas estamos volviendo ahora, los aymaras y quechuas ya con pensamiento, ya con conocimiento, ya no solamente así siguiendo la propuesta de los otros. Nosotros hemos empezado de ser corregidores, hemos sido subprefectos, hemos sido ministros, hemos sido diputados, hemos sido vicepresidente y ahora estamos en la presidencia. Pero todavía no quiere decir que estamos con el poder, ni estamos en el gobierno, estamos ahí, pero yo creo que todavía estamos orientando al Pachacute para realmente forjar para nosotros. Y en ese momento vamos a hablar de liberación. Hoy día todavía no, porque la colonización sigue. Lo principal es que lo que logramos en la segunda década del siglo XIX, para ponerle una fecha, o en el siglo XIX, se fue perdiendo. Estoy refiriéndome principalmente a la soberanía nacional. Se fue perdiendo, yo diría que a partir de 1900, que es cuando Estados Unidos se convierte de una vez por todas en una potencia controlada por el capital financiero, los monopolios, las transnacionales, o sea, se convierte en un país capitalista imperialista y empieza definitivamente a tomarse el continente. A 100 años de ese hecho, el hecho más grave de América Latina es que tenemos la soberanía nacional perdida o muy embolatada. O sea, las determinaciones económicas que nos imponen, pues son todas, las políticas, las sociales, y ya un siglo de dominación
nos sirven de prueba para una cosa, que fue un debate en los inicios del siglo XX. No es sometiéndonos al capital extranjero, a las transnacionales, al capital financiero, a la globalización o al neoliberalismo, como se quiera llamar, como estos países van a salir adelante. O sea, la solución de los problemas nacionales empieza por decisiones parecidas a las de los inicios del siglo XIX, o sea, rescatar soberanía nacional. Tenemos que hacer del Bicentenario una gesta nacional para que ahora que creemos, igual que 100 años atrás, que estamos cerca de un mayor desarrollo, que estamos haciendo las cosas relativamente bien, que estamos tratando que los frutos de este crecimiento lleguen a todos, que es una tarea cotidiana de todos los días hacerlo, que es una tarea política, con mayúscula, mayor, porque que los frutos del desarrollo lleguen a todos requiere definiciones políticas, no definiciones de mercado. El mercado no te resuelve esa parte de la historia. Y eso requiere en un país democrático que los ciudadanos digan qué políticas quieren. Se cae el muro de Berlín, entramos a un mundo mucho más global, las tecnologías de información avanzan con una rapidez tal que el planeta Tierra se achica, por así decirlo. Tenemos hoy la comunicación al instante todos. Y entonces allí, ante esa globalización que nos invade, descubrimos que solos no tenemos destino. Estamos volviendo a una etapa como la de la independencia, en que todos juntos teníamos que enfrentar un adversario común, que era España. Pero ahora todos juntos tenemos que enfrentar ¿qué? Un mundo global. ¿Que tiene adversarios? ¿Ah? ¿Que tiene adversarios? Los adversarios son los que ponen las reglas. Entonces nosotros decimos, perdón, el ser humano ha avanzado mucho. Las reglas se ponen entre todos. Porque entonces los que ponen reglas me piden jugar un partido de fútbol con una cancha desnivelada. Y yo estoy del lado de acá y ellos están del lado de acá. Ellos juegan con zapatos de fútbol y yo juego pie pelado. Y eso hace entonces que América Latina esté llamada a tener que tener una identidad propia. Y quisiera concluir diciendo, y eso hace que cada país nunca tiene que olvidarse que hace política exterior desde la región a la cual pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Es que Brasil es un país continental. Tenemos 200 millones. La población económicamente activa son 80 millones de trabajadores que todos los días trabajan. Es una economía, como dijiste, la 8ª economía mundial. O sea, aquí se produce mucho. Y São Paulo es donde se concentra toda la riqueza. El 1% de la burguesía brasileña controla el 40% de las riquezas. Y ese 1%, el 80% vive aquí en São Paulo. Pero Brasil no es São Paulo. Brasil es más amplio. Nós somos resultado de outras lutas que aconteceram no Brasil, gente que morreu antes, tipo Vladimir Zog, tipo Manuel Filho, muitos estudantes que morreram, lutadores dos partidos de esquerda na América Latina. Você pode pegar todas aquelas vítimas dos partidos comunistas, sabe, que tem muitos. Ou seja, mas o dado concreto é que a introdução da classe operária na política, eu não tenho dúvida que surgiu da Vila Euclides. Eu acho que foi dali que o pessoal tomou consciência de que, olha, está na hora da gente participar. Obviamente que eu reconheço a luta do João Amazonas, do Marighella, do Prestes, do Gregório Bezerra, do Pedro Pomar, e tantos companheiros que lutaram e que morreram antes da gente chegar. Sabe? Agora, a luta é assim mesmo, ou seja, tem vários processos e tem um processo que dá certo. O nosso processo deu certo, ou seja, nós acreditamos na democracia, acreditamos na organização partidária, organizamos um partido quando todo mundo achava que a gente não deveria organizar, que era loucura, porque naquele tempo cada agrupamento aqui no sindicato já tinha o seu partido. Tinha alguém que era da ala vermelha, tinha alguém que era do PCdoB, tinha alguém que era do MR8. Então quando eu falava, vou criar um partido, não precisa criar partido, não precisa criar partido. Aí eu descobri, peraí, eles não querem que eu crie porque eles já têm o deles, mas eu não tenho o meu. Nosotros sí creemos en la integración, pero la integración nuestra, es el intercambio de experiencias, el intercambio de saberes, nuestra gente, qué estás haciendo.
y hemos creado una red manglar internacional, una red latinoamericana. Pero no nos quedamos ahí, nosotros dijimos, esta lucha tiene que ser general, global, porque la destrucción es grande y tenemos que prevenirla. Nosotros creemos de suma importancia porque nos ha permitido a las comunidades costeras, a los pueblos costeros, digamos, que estamos ahí de pescadores, de concheros, cangrejeros, vivir dignamente, nos ha permitido trabajar. Y ese trabajo es la recolección de los productos que da ese ecosistema o que da el mar. Nosotros sí creemos en esa globalización también de la lucha, no solo del modelo neoliberal, sino también desde lo nuestro. Y que ojalá que nuestros presidentes que han agarrado el discurso ahora dicen, vamos, ojalá que sea verdadera, no que sea una integración de plata, de dinero, de explotación. Ojalá que sea una para defender la vida, ¿verdad? Y no vamos a ganar nada si destruimos nuestro patrimonio natural. Ese es el gran problema de nuestro gobierno, que necesitan recursos, no necesitan dinero y por eso van destruyendo todo lo que se les encuentra al paso. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. ¡Carajo! ¿Por qué viven aquí? ¿De dónde vienen? ¿Tienen casa en algún lugar? Ellos quieren recuperar sus tierras que son ancestrales y quieren tierra y quieren salud, quieren estar mejor, quieren casa. ¿Eso dijo? Sí. Bien. Ahora, ¿por qué vienen acá a la ciudad y por qué no se quedan en el campo donde tienen mejores condiciones tal vez de vida? ¿Por qué vienen acá en la ciudad? No tienen ni tierra, no tienen tierra. Sin tierra, sin casa, sin salud, sin nada. ¿Y los niños que están aquí, estos niños van a la escuela o no? No tengo nada. Si un niño se enferma de acá, ¿qué hacen con un niño? Falta alimento. Vienen enfermos y les falta alimento. Tenemos que enseñar que el indígena no es retrógrado, no es salvaje, no es retrasado mental. Ese concepto, cuando tratemos de entender al ser humano con igualdad de condiciones, con diferencias étnicas, pero con capacidades similares, yo creo que el Ecuador va a cambiar y América Latina va a cambiar. Pero si nosotros seguimos pensando en que aquí hay una cultura dominante frente a la cultura inferior que son los minoritarios, nunca vamos a cambiar. Nuestra actitud tiene que ser de reciprocidad, de solidaridad,
del diálogo, de la participación, y si nosotros caminamos en esa línea, es hora de que lo escuchemos al otro. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que aquí hay enemigos y con esos no podemos hablar. Necesitamos profundizar esa democracia participativa y no solo de representación. Cuando hablamos de la democracia representativa caemos en los números, la mitad más uno, esa es la representación. Y la legitimidad que nos debe traer, eso es lo que nos está faltando. Yo creo que nos hace falta creatividad, creatividad en proponer nuevos paradigmas, en proponer nuevas formas y nuevos modelos. La independencia de España, excelente, una independencia política, pero de alguna manera hemos repetido el mismo esquema a nivel local, en que un grupo muy pequeño, los dominadores, se han hecho dueños de los países. Yo creo en una genuina independencia económica, cultural, política, social. Yo creo que esos son los grandes puntos que hoy los líderes, los intelectuales, los comunicadores, lo que está en la vida social, lo tenemos que tomar muy en serio para que después de 200 años podamos recomenzar con la frescura original, con el entusiasmo original de aquellos próceres de la independencia, poder diseñar un futuro diferente para nuestra América Latina y sobre todo para nuestro Paraguay. Una legisladora que ha escrito un libro y que está pidiendo de que los reconciliemos y pidamos que las condenas de los militares sean breves y que ellos nos van a decir la verdad. Eso no es cierto. Llevamos 33 años pidiendo justicia y nunca nos dijeron la verdad. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos, lo correcto, de buscar a nuestros hijos, de pedir justicia, juicio y castigo para los culpables. No vamos a ceder en ninguna otra cosa, porque lo justo es de que nosotros esta lucha la tenemos que continuar. Y la continuarán, como le digo, nuestros nietos. No podemos acabar esta revolución de hace 200 años si al mismo tiempo no está acompañada por una buena revolución cultural. Entonces, sin revolución cultural, sin implantar el concepto de pertenencia del patrimonio, inculcarlo desde la escuela primaria, estamos liquidados. Nadie sabe, ningún ciudadano en este país, y creo que ningún país de América Latina sabe lo que le pertenece. Ningún ciudadano tiene la conciencia, latinoamericano, que él es un copropietario del gran consorcio de propietarios de ese gran edificio que es un país. Nadie sabe que le corresponde, además del banco de la escuela, la estación de tren, las vías, los hospitales, los puertos, las tierras fiscales, nadie sabe ni cuántos millones de tierras fiscales hay, ni la plataforma marítima con todas sus riquezas, ni las riquezas del subsuelo. Hay que inculcar la conciencia patrimonial, la conciencia de que muchas generaciones de nuestros antepasados hicieron grandísimos sacrificios para invertir y construir ese patrimonio. Lo que es de todos es sagrado y debe ser cuidado y defendido por todos. Y el que toca lo que es de todos comete un infamante delito, quizás el más infamante de los delitos, y debe ser juzgado en un juicio público y oral transmitido por la televisión pública. ¿Y cuando seas grande quieres trabajar en las flores? Sí, como tu mamá. Estudiar primero. Tiene que estudiar primero. Sí. Es que no como antes, no ha habido así como hay ahora colegios, todo. Y mis padres no han podido darme colegio y inicié a trabajar. Por eso ahora toca hacerle estudiar a los niños primero. María, ¿y tú vas a seguir trabajando en las flores? Claro, ya cuando mi hijo esté más grandecito no hay quien me cuide, por eso no me... Los pueblos de América Latina no tienen otra posibilidad que luchar. Cada uno de acuerdo con su realidad, pero luchar. ¿Luchar para qué? Para conquistar su independencia económica y ser pueblos auténticamente libres. Y algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que sea respetada y oída, porque será la voz de pueblos
dueños de su propio destino. Estoy decidido a ser protagonista, aunque sea a nivel de grano de arena, de todo lo que sea revolucionar la revolución. ¿Ese es un proceso que tiene la Cuba de hoy como desafío? Yo lo creo. Por supuesto que es un movimiento interno. Conozco bien a Fidel, hoy no lo veo. Siento su presencia de distintos modos y por distintas vías. Conozco bien a Raúl y creo que es irreversible que los revolucionarios nos revolucionemos nosotros mismos. Y aunque quede poco tiempo para hacerlo, esta generación va a pasar. Cuando uno lee y escucha el pensamiento de los libertadores, tan claro, a uno le impresiona la claridad de ellos, de que la única manera que nuestra América Latina pueda resolver los conflictos, los desafíos, los problemas, algunos los mismos, otros nuevos, por sin duda ha cambiado el mundo, es a través de la integración, y yo sigo estando absolutamente de acuerdo con aquello. Y es por eso que yo hablo como presidente de Chile, pero también puedo sacar a colación lo que fue mi experiencia personal, más allá de un análisis teórico que yo comparto, que la integración es central. Yo diría que en una de las cosas que menos hemos avanzado en América Latina es justamente la integración real, concreta, que se traduzca en bienestar para nuestros pueblos. Porque hace años que venimos trabajando, hemos constituido UNASUR, por ejemplo, en la América del Sur, estamos en el Grupo de Río, o sea, tenemos un conjunto de cosas, hemos avanzado mucho, pero yo creo que debiéramos haber avanzado más rápidamente. Para poder avanzar uno tiene que entender unidad dentro de la diversidad. Aquí no puede haber recetas que se le pueda imponer a un país de cuál es la mejor manera de hacer las cosas. Hay que respetar lo que son las tradiciones políticas, las tradiciones democráticas de cada país, ¿no? Hay voluntad, pero a mí me gustaría que hubiéramos avanzado más rápido. Por favor, déjese de hablar del leadership, empiece a hablar de la friendship, déjese de hablar de liderazgos, Obama, por favor, libérese de esa atadura a un sistema mesiánico de poder que siente que ha sido elegido por Dios para salvar al mundo. Yo comprendo que para un presidente así, que yo creo que tiene cierta voluntad de cambio, que quiere hasta cierto punto por lo menos cambiar las cosas, la tarea no es fácil. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Y sobre todo en las relaciones con América Latina no es nada fácil, porque ellos llevan más de un siglo largo, fabricando dictaduras militares. Entonces la idea de que puedan sostener procesos democráticos o ayudarlos, o por lo menos comprenderlos, es una idea muy complicada. Yo siento que después de 200 años ya estamos festejando los bicentenarios. Nos damos cuenta que éramos tan importantes los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe, y ahora se va a crear, se va a impulsar una nueva institución, sí, Estados Unidos, pero además es un documento que aprobamos en Cancún, dice, para resolver nuestros problemas internos. Antes, cuando hay un problemas internos de un país de Latinoamérica con otro país de Latinoamérica, y como un gran patrón, un gran árbitro estaba Estados Unidos. Es un hecho histórico, inédito, por supuesto, aunque tardó 200 años. Tenía que ver a muchos presidentes con un pensamiento de liberación, de una segunda liberación, pero una verdadera liberación del imperio. Quiero pedirles que me acompañen para hacer una declaratoria solemne de inauguración de este pueblo. Con la certeza de que seguiremos construyendo una unidad de naciones latinoamericanas y caribeñas para el desarrollo, la libertad, la justicia y la democracia de nuestros pueblos. Hoy, 22 de febrero de 2010, a las 10:20 horas, en este acto declarar formalmente inaugurados los trabajos de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Mas eu acho que os jovens têm um papel de transformar os movimentos sociais e de
de fazê-los se tornarem mais fortes, efetivamente. Eu vejo que nenhuma transformação social nos nossos países se deu sem a ação da juventude, sem a participação do movimento estudantil, sem a participação dos jovens, da sociedade civil em geral. E é claro que hoje a gente tem essa dificuldade por conta do individualismo ou por conta da mistificação que se gera dentro do sistema capitalista. Agora, ¿tú crees que o mundo está allí para vivirlo solo ou para cambiarlo? Eu acho que para vivê-lo e para transformá-lo. Acho que transformá-lo para poder vivê-lo. Porque esse modelo de desenvolvimento que está colocado não está sendo colocado em xeque. E acho que a juventude tem essa possibilidade de colocar em xeque, tanto atuando nos partidos políticos, quanto atuando nos movimentos sociais e, eventualmente, até autonomamente, né? A gente tem agora a possibilidade de ter um protagonismo diferenciado do que a gente tinha no passado. E as formas de organização também se multiplicaram. Então, não há falta de oportunidades para que os jovens se organizem. O que há é uma enganação sobre o que os jovens podem fazer. E aí fica um monte de gente achando que, eu tenho que, não sei, fazer um trabalho voluntário assim, eu tenho que conseguir um emprego assado, fazer um curso técnico assado, como se esse monte de coisinhas fosse apagar uma condição social, apagar um problema social que está muito mais embaixo, que depende de mudanças estruturais. E essas mudanças estruturais não vão ser feitas a não ser pela atuação política. E aí sim a gente tem que ter em mente os líderes que fizeram as transformações na América Latina, né? E aí a gente fala de Che Guevara, aí a gente fala dos lutadores aqui que lutaram contra a ditadura aqui no Brasil, Carlos Marighella e tantos outros, que aqui foram muitos, não teve um líder só. E mesmo quem está lutando hoje contra essas forças. E aí eu acho que a imagem do Evo Morales é muito bacana. E mesmo a resistência que Cuba tem feito, apesar dos seus problemas, e a Venezuela também, apesar dos seus problemas, e as resistências populares em si. Que eu acho que assim, a gente não pode caminhar pensando no futuro, eu sou jovem, então eu penso no futuro e me desgarro do passado. Eu acho que a caminhada da história tem que ser sempre com os olhos para o passado. A gente tendo em vista a história do lugar em que a gente vive, do nosso território e da nossa cultura, e construindo as coisas com base nisso. Então, tomar por inspiração as revoluções que os povos ameríndios, os povos latino-americanos fizeram para transformar a realidade hoje, né? Nas formas como o nosso tempo permite isso, né?
que el odio es un sentimiento ocioso. Con el entusiasmo original de aquellos próceres de la independencia, el espíritu de rebeldía, de la lucha de la liberación de nuestros pueblos. Hay que ir a la fuente. Los herederos legítimos de los padres de la patria, y juntos haremos la segunda independencia. Mujeres y hombres extraordinarios que llevan su vida por el sueño de una patria libre e integral. La independencia como proyecto inconcluso que